Recording is on. Documentos y dice Gerson. Dice, maestro, una consulta. La clase de hoy, ¿cómo la podemos revisar nuevamente? Voy a hacer lo siguiente, Gerson. A todos por correo electrónico, así como les avise del cambio de la actividad, a todos les voy a mandar la liga de la grabación. Lo que voy a hacer es subirlo a YouTube. Tengo un espacio en donde doy algunas sesiones y lo que hago es guardarlo en este lugar y ya se queda, solamente la pueden mirar pues aquellas personas que tienen la liga. Entonces, no te preocupes, yo les voy a hacer llegar después de esta sesión y por eso le estoy grabando la liga para que si hay alguna duda, alguna cosa, bueno, pues cualquier situación la estemos revisando como corresponde. Entonces, así, ¿qué les parece si lo vamos haciendo? Ahorita, ¿verdad? Porque estoy ocupando una pantalla diferente, ¿sí? Les voy a pedir de favor que la cuestión del chat, porque me tendría que estar saliendo y entrando, ¿verdad? No me permite ver sus participaciones. Pero, ¿verdad? Voy a dar algunas pausas por si ustedes van haciendo estas participaciones en el chat. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Vamos a trabajar este tema que se llama Fundamentos Científicos, Pedagógicos y Disciplinares. Entonces, si ustedes se fijan, cuando nosotros hablamos de fundamentos, ¿verdad? Estamos hablando de colocar las bases que van a sustentar todo aquello que se refiere a la cuestión educativa. Y cuando hablamos de la educación, abarcamos muchos aspectos. Abarcamos la parte formal de la educación, que pues refiere a las estructuras de las instituciones y de nuestro sistema educativo en nuestro país, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, por ejemplo, la educación formal. La educación no formal es toda aquella que no requiere como una evidencia. ¿Sí? La educación formal, una de sus características es que genera o emite un documento en el que se avala que la persona pasó por un cierto número de años, ¿sí? En sus distintas modalidades. Por ejemplo, aquí en UTEL, esta es una educación formal con una modalidad, ¿verdad?, en línea. Y la educación no formal es toda aquella que son cursos, talleres, diplomados, etcétera. Muchas cosas que no requieren de una validez oficial y que nos ayuda a tener, a ampliar o a actualizar nuestros conocimientos que obtuvimos en un proceso formal. En la educación, ¿verdad? Esta división hace más claro, ¿sí?, esa generalidad. Cuando hablamos de educación, hablamos del ser humano, como lo vimos en las clases anteriores, hablamos de cuestiones filosóficas, hablamos de cuestiones sociales, hablamos de cuestiones culturales, y la educación, como ustedes pueden ver, tiene, ¿no?, estos espacios en los cuales se encuentra ubicada. Por lo tanto, bueno, la tercera división o la tercera clasificación que se tiene al respecto de la educación es la educación informal. ¿Cuál es la educación informal? Bueno, pues es el espacio que nosotros tenemos y que lo hacemos cuando queremos, cuando hay horarios, por ejemplo, el hecho de ir a clases de guitarra, si por ejemplo en tu país, en tu ciudad, en donde tú vives, hay centros de cultura y vas a clases de danza, no requiere, ¿verdad?, una estructura formal. Sí tiene un objetivo, una intención, un propósito,
pero no se compara con lo que acabo de mencionar sobre la educación formal. ¿Y por qué estamos hablando de fundamentos, o sea, de esto, de las características de la educación? Pues estamos hablando de las características de la educación de estas tres divisiones: formal, no formal e informal. Porque, ¿sí? En la educación formal y no formal vamos a encontrar estos puntos. Vamos a observar que para desarrollar los planes de estudio, para desarrollar las propuestas educativas, necesitamos sustentar, ¿sí? Lo que la persona va a aprender desde la cuestión científica. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros nos vamos a formar, ¿sí? Lo que vamos a obtener son conocimientos científicos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que todo aquello que yo vaya conociendo, aprendiendo, entendiendo, tiene un referente, tiene autores, tiene disciplinas, tiene ciertas orientaciones teóricas, ¿sí? Todo aquello que yo estoy aprendiendo en una institución formal lo fundamenta la teoría, lo fundamenta la parte científica. Y entonces por eso cuando egresamos de un nivel licenciatura, de un nivel maestría o de un nivel doctorado, pues nos vamos a encontrar, ¿verdad? Que nosotros vamos a generar propuestas con fundamentos. ¿Por qué? Porque aprendimos en nuestra área de conocimiento, en este caso nosotros que estamos aquí en la cuestión educativa, pues ustedes van a ir conociendo pedagogos, van a ir conociendo distintas teorías acerca de la educación, van a ir conociendo cómo otras disciplinas de distintas áreas, por ejemplo, la economía, la sociología, la antropología, la política, pues se relacionan con la educación. O sea, no es algo aislado. Todas las carreras están con esta relación, ¿sí? Y lo importante es que cuando nosotros en un futuro tengamos la tarea de analizar o revisar una propuesta de formación, un currículum, un plan de estudios, un programa, una materia, sepamos, ¿verdad?, al leerla, bueno, pues cuál es su enfoque, quiénes son los teóricos de los que me hablan, desde qué perspectiva científica lo están haciendo, si cuantitativa, cualitativa, mixta. Entonces, por eso estamos hablando, vamos a revisar este tema de fundamentos científicos, pedagógicos y disciplinares. Esta es como la visión, ¿sí?, amplia, general, de por qué es importante que ustedes conozcan esta parte. O sea, que sepan que todo lo que generamos en la cuestión educativa siempre va a tener una base científica, una base de enseñanza y aprendizaje, y que va a estar tocada por otras disciplinas que nos alimentan, ¿sí? Que nos dan más datos o información para que nosotros podamos entender la situación. Y bueno, respecto a esta situación práctica que quiero compartirles, ¿no? Hace mucho, en un curso que coordiné, pues algunos estudiantes aprendían mejor con actividades prácticas y otros con análisis teóricos. Y entonces, ¿verdad? Aquí yo me di cuenta de esto de lo que estamos platicando. Cuando nosotros aplicamos un solo enfoque, pues en un grupo, muchas veces esto genera desinterés, ¿sí? Y por eso es que nosotros tenemos que hacer ese vínculo o esa relación entre, ¿verdad?, lo que dice la teoría, lo que dicen las distintas metodologías de enseñanza, de aprendizaje, lo que dicen los teóricos, porque no es lo mismo, ¿verdad?, dar una clase o una sesión en línea que presencial.
No es lo mismo trabajar con niños que con jóvenes, que con adultos mayores. Entonces, nuestros conocimientos por eso están trastocados de otras disciplinas, ¿no? Me podrían decir, ¿por qué tengo que llevar psicología del desarrollo? Bueno, pues porque tenemos que entender, ¿verdad?, cómo es que el desarrollo del ser humano, sus distintas etapas, tiene características muy específicas. Y entonces, el día de mañana, cuando yo egrese, pues voy a tener el conocimiento para decir, como pedagogo, yo sé cómo intervenir con bebés, con niños, con jóvenes, con adultos y con adultos mayores. ¿Por qué? Porque tengo la base que me aportó la disciplina de la psicología para conocer el desarrollo del ser humano. Hay, por ejemplo, quien dice, maestre, ¿por qué dentro de mi plan de estudios tengo que llevar política educativa? ¿Eso qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Tenemos que conocer, ¿no?, cómo la política influye en las cuestiones de educación, en las normas, en los acuerdos, en porque a veces en nuestros sistemas educativos tenemos que seguir, ¿no?, una estructura y nos dicen en el acuerdo tal para el diseño curricular de un plan o un programa de estudios, nuestro sistema educativo dice que así lo tienes que hacer. ¿Eh? Entonces, todas esas disciplinas, ¿verdad? O todos esos conocimientos aportan a que yo pueda comprender la educación formal, no formal e informal, ¿sí? Y por ejemplo, en este caso, ¿no? Imagínense, ya tengo el dato, ¿no? Unos estudiantes aprendían mejor con actividades prácticas y otros con análisis teóricos. Cuando yo estoy en una práctica, lo primero que tengo que hacer es identificar, ya dijimos, las características de las personas con las que estoy trabajando. La edad, el contexto, su cultura, sus conocimientos previos, sus intereses, sus gustos, ¿verdad? Para poder intervenir. Si no, entonces, ¿qué va a suceder? Pues obviamente, ¿verdad? Lo que yo tengo en conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje que me aporta la parte pedagógica, pues no lo estoy aplicando porque estoy generando desinterés en el grupo en el que estoy interviniendo. Entonces, aquí la pregunta sería esta, ¿no? Yo ya di varios ejemplos. ¿Crees que todos aprendemos de la misma manera? No, ¿verdad? ¿Y por qué? Esto sí me gustaría, si alguno de ustedes quiere comentar, sí me gustaría que me dijeran por qué creen ustedes que no todos aprendemos de la misma manera y desde dónde ustedes creen que nosotros obtenemos ese conocimiento. ¿Quién nos lo da? ¿Qué parte de la información de las materias que ustedes van a seguir revisando lo da? ¿Lo darán las disciplinas, lo dará la pedagogía o lo dará el conocimiento científico o las bases científicas? ¿Quién me quiere decir? A alguien que se atreva, que quiera abrir su micrófono. Ahora veo muy escondidos. Adelante, Julián, te escucho. Gracias, qué amable. Y Gerson también. Gracias, Gerson, por gracias, gracias. Bueno, maestro, A ver, bueno, buenas tardes a los demás. Bueno, yo en el caso mío, ¿me escucha, maestro? te escucho otra vez, Gerson, porque se oye como entrecortado tu sonido, perdón. Okay. ¿Y ahora me puede escuchar? ¿Quién? Profe, no soy yo, Gerson, sí, no, no. Yo, Julián. Adelante, ¿quién anda por aquí? ¿Quién tiene? Julián, ¿cómo estás, Julián? Ya, tú tienes el micrófono abierto, perdón, Julián.
Sí, gracias, Gerson. A ver, cuéntame, Ok, Julián, qué bueno que te veo. Me da mucho gusto que andes por aquí. Gracias por los mensajes y por todas las dudas. Te lo agradezco a tus órdenes. ¿Tú crees que todos aprendemos igual? bueno, maestra, buenas tardes a todos. ¿Me escucha bien ahora? Sí, te escucho bien. Gracias. Bueno, bueno, maestra, miren, en el caso mío, como por ejemplo, yo soy docente del idioma de inglés en una empresa aquí. Yo le enseño a los colaboradores a hablar con los clientes. Son personas adultas, la gran parte, entonces muchos de ellos tengo que enseñarles de diferente forma por la edad que tienen. Es decir, en mi caso de idiomas, como muchos dicen que es difícil, que es complicado, tengo que ponerle imágenes, imágenes que yo pueda asociar las palabras, la frase, con lo que yo le estoy explicando. Entonces, también tengo que hacerlo, hacerle conversaciones para que así puedan asimilar la clase que yo le estoy dando. Y en el caso para mí sería como el formato de disciplina. Si uno se enfoca en darle la clase y animarlo a hacer las tareas que yo aquí le pongo como colaborador y profesor, ellos se animan a hacerla y así se la aprenden, porque es un idioma que no es tan fácil para ellos por la edad aprendérselo. Excelente aportación, Julián. Muchísimas gracias. Y además muy puntual porque nos pones un ejemplo. Te escuchamos, Gerson. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, profe, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Primero que nada, por fin sí tomando sus clases, ya todo el tiempo estuve en las grabaciones, pero ya estoy al día. Y respondiendo a la pregunta que nos dice que ¿crees que todos aprendemos de la misma manera? Considero que no, obviamente. Justamente usted ya nos decía eso, no todos aprendemos igual porque cada persona tiene distintos ritmos, intereses, experiencias previas incluso, formas de procesar la información, como por ejemplo yo he querido estar en sus clases, pero no se puede por la hora y digo, bueno, tengo la grabación. Entonces, también lo que mencionaba es que, estoy repitiendo lo mismo que usted, pero comparto mucho la idea que todos aprendemos de diferentes maneras, que es leyendo, practicando, escuchando, interactuando. Entonces, el aprendizaje como tal es muy diverso y también llega a ser muy individual, depende también cómo uno quiera, bueno, aprender, valga la redundancia. Y había un detalle que justo en el apoyo académico nos habían dicho, aquí está, nos había lanzado, yo tengo anotado cositas, nos había mandado como un link y me acuerdo que ella nos estaba mencionando como los tipos de distintos, a ver, espera, distintos estilos de aprendizaje y uno como docente, ahí decía, bueno, estábamos ahí escribiendo todos y quedábamos en conclusión la mayoría, estábamos escribiendo que es intrapersonal e interpersonal. así. Entonces, justo ahorita me estaba acordando de eso y bueno, ahora que anoté, entonces también quería compartir eso. Y comparto mucho lo que dice Julián, la verdad. Es, Muchas gracias, Gerson. No, qué maravilla. Y sí, ya yo también por ahí te había leído y los mensajitos que me habías mandado y mil gracias. Y bueno, retomando tu aportación y si alguien más quiere mencionar alguna otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que ir identificando es de la pedagogía, esto que decía Gerson y que es muy importante, de la pedagogía, los distintos estudios que se han hecho. Adelante, ahorita Sandy te doy el espacio. De la pedagogía, entonces, ¿qué ha aportado la pedagogía? Pues precisamente junto con la psicología no estudia la conducta del ser humano y nosotros como educadores necesitamos saber respecto a esa conducta o a esa parte de cómo pues el ser humano se adapta y se ajusta a su entorno, a su mundo, a su espacio, a todo su tiempo. Y entre la psicología y la pedagogía, los aportes que se han hecho han sido estudios sobre los estilos de aprendizaje. Hay un test, de hecho,
que a veces se aplica para conocer. Y muy bien decías, Gerson, no aprendemos igual. Unos somos auditivos, otros somos visuales, otros somos kinestésicos, o sea, nos gusta estar moviendo, ¿no? Y por eso de repente, si trabajamos con niños, vamos a encontrar que son súper inquietos y unos se paran y otros son calladitos y tranquilos. Y bueno, todos estos aspectos son parte de lo que van aportando distintas disciplinas y de las cuales nosotros desde la cuestión educativa, desde la parte pedagógica, retomamos. Entonces, no significa, ¿verdad?, que la pedagogía esté sola. Requiere de otras disciplinas para poder comprender el hecho educativo. El hecho educativo es la parte práctica, es la acción, ¿sí? Y necesitamos entender muy bien esta estructura. Adelante, Sandy, te escuchamos. Al contrario, gracias. Hola, hola, Sandy. Nada más en la parte de abajito te va a aparecer una rayita, bueno, un cuadrito negro y ahí puedes darle clic a donde hay un microfonito para abrir el sonido. Nada más ahí dale, porque veo tu manita levantada. Dice, parece que mi micrófono no sirve. Bueno, igual, una sugerencia, Sandy. Puedes igual salir y vuelve a entrar. No va a pasar nada. Vuelves a conectarte y entonces, si quieres, vamos avanzando y va apareciendo ya, si retomamos tu participación. Bueno, pues entonces, ¿verdad? Retomando esta parte, voy a volverme a ir a la presentación y ahorita no voy a ver lo que ustedes aportan, pero ahorita me detengo para retomar. Entonces, bueno, ¿qué son los fundamentos psicológicos? ¿En dónde los ubicamos o para qué nos sirven en la educación? Número uno, como yo les decía, el conocer la conducta, cómo se desarrolla distintas o cómo se desarrolla el ser humano en distintas etapas de su vida, es muy importante, así como conocer a los teóricos que hicieron estos estudios. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta? Y además, hagan de cuenta que somos como los grandes hermanos, ¿verdad? La psicología y la educación, porque pues gracias a la psicología nosotros podemos ajustar o desarrollar diferentes estrategias de enseñanza, ¿sí? Que refieren a la mejor manera en la etapa en la que nosotros ubiquemos al grupo con el que trabajemos, pues podamos hacer algo para que aprendan, ¿sí? Y también, ¿qué más nos aporta la psicología? Bueno, pues nos aporta cómo es que aprendemos. Se han hecho muchos estudios respecto a la cuestión neurológica, la vinculación, ¿no?, que hace nuestras neuronas respecto a este pensamiento, cómo se estructura el pensamiento. Dentro de la psicología, más adelante, ustedes van a estar estudiando todos los paradigmas que refieren al aprendizaje. Por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos el conductual, que habla de uno de los psicólogos que hasta la fecha seguimos refiriendo. Y este psicólogo que nos habla de la conducta, que se llama Skinner, hizo muchos experimentos respecto a el estímulo y la respuesta. Y ustedes me pueden decir, ¿y cómo lo usamos, maestro? Bueno, por ejemplo, aquellos que ya estamos en la práctica educativa o que hemos tenido experiencia en la práctica educativa, cuando, por ejemplo, estando en una clase presencial, vemos que está un alumno hable y hable o que está distraído, si ustedes han observado algunas veces hay maestros que se pasean por el salón
Y cuando yo me paro a un lado de esa personita que no está poniendo atención, lo que estoy aplicando es un estímulo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues hasta por pena, no, ya no continuamos haciendo esto. Entonces, aunque se hicieron experimentos, ¿no? Skinner hizo experimentos con las ratitas y les ponía y les hacía, la cuestión educativa y pedagógica retoma este conocimiento y lo lleva a la cuestión de la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, aún, ¿verdad? Ciertas personas que digan, no, es que está mal utilizar estímulos y respuestas, ¿no? Claro que sirve y es parte del proceso formativo que vamos obteniendo. Conocer los aportes de todos estos teóricos nos ayudan a ir entendiendo cómo es que podemos enseñar y cómo podemos aprender. En la parte, por ejemplo, de nuestra estructura de pensamiento, en lo cognitivo, conocer acerca de los procesos mentales, ¿para qué nos va a servir? Bueno, pues nos va a servir como nosotros aprendemos como si estuviéramos pasando una escalerita, ¿sí? Aprendemos desde tocar, observar, identificar, analizar, hasta ser creativos. ¿Eso dónde lo vemos plasmado? Pues lo vemos plasmado en los planes y programas de estudio o cuando un docente hace sus objetivos, hace sus propósitos y entonces digo, lo que yo quiero que este alumno aprenda es a analizar la información. Ah, ¿qué conexión tiene? Pues tiene esa conexión con lo que está pensando, cómo, ¿verdad? ¿Cómo va a llegar al análisis? Pero si yo le pido que analice una cosa y no sabe cómo llegar al análisis, le tengo que enseñar desde la base. Primero le tengo que enseñar a identificar, a diferenciar, a clasificar para llegar al análisis. Y por ejemplo, no le puedo pedir a un niño de 5 años que analice porque todavía su desarrollo cognitivo no tiene esa estructura. En lo sociocultural, aprendizaje con otros. Y esta parte la genera Vygotsky, ¿verdad? Que es otro autor que ustedes van a estar revisando en la psicología. Y él nos dice que nosotros aprendemos gracias a la interacción con otros. Y tenemos un enfoque, este no es una teoría, el enfoque constructivista y nos dice, ¿verdad?, que es importante que permitamos que los alumnos construyan su conocimiento. Y aquí hubo una rotura, por así decirlo, un rompimiento de paradigma de la escuela tradicional a una escuela más activa, en donde pensamos, ¿verdad?, que el maestro pues no es solamente bla, 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 sino no es el catedrático y ahí hay una diferencia, por ejemplo, cuando en la universidad los docentes dan cátedra, o sea, son los conocedores y dictan cátedra. Esa es la gran diferencia a, ¿verdad?, una propuesta más interactiva en donde el profesor deja de ser, ¿sí?, el principal foco de atención y no es lo mismo, ¿verdad?, un profesor a nivel universitario que un profesor a nivel básico. Tiene, ¿verdad?, formas y metodologías diferentes de enseñanza. Entonces, y también va a depender de la modalidad. O sea, si ustedes se fijan, ¿no?, vamos como conociendo por qué es tan compleja esta cuestión de la educación, de la enseñanza y del aprendizaje. Y hay muchas veces que las personas piensan que los docentes, pues ahora sí, o las personas que nos dedicamos a la cuestión educativa, pues no es algo como tan complicado. Y yo podría decir que sí, y más allá. Además, hay ahora muchas situaciones que pues han detonado que no se reconozca todo lo que se hace en el ámbito educativo. Sin embargo, pues también muchas disciplinas requieren de las cuestiones educativas. Y les quiero narrar una experiencia antes de continuar que
me parece bien interesante. Gracias, Sandy. Bueno, no te preocupes, Sandy. Si quieres escribir, ya retomé acá donde están los mensajes. Si quieres escribir por el chat tu aportación, adelante. Quiero platicarles esto que les decía respecto a la educación y a la necesidad de los pedagogos o de los educadores. Yo estoy colaborando en una universidad. En esta universidad estamos trabajando la parte vinculada con los procesos que hay en una institución, en este caso pues educativa. Y entonces el área de recursos humanos requiere desde la parte legal en la que nosotros tenemos en la Ciudad de México, requerimos sustentar o justificar que todo su personal tiene que tomar ciertos cursos para evidenciar que estamos preparados ante siniestros, ante situaciones, por ejemplo, de ciberataques, de peligros, y tiene que ver con una norma, ¿no?, jurídica que habla de la capacitación de los trabajadores en las instituciones. Entonces, la persona de recursos humanos sabe que necesita estos cursos, pero ¿qué cree? No tiene experiencia en el desarrollo de cursos. Y hay una psicóloga también que nos apoya, pero es una psicóloga clínica. Y ella más bien se dedica pues a atender a todos aquellos alumnos que pasan por ciertas necesidades en cuestiones emocionales. Se le solicita a la psicóloga elabore una propuesta de cursos y resulta, ¿verdad?, que la estructura o la forma en la que ella presenta su propuesta pues no tiene la magia pedagógica. ¿Y por qué hablo de magia? El enseñar, el saber enseñar no es magia. Es conocimiento de desde cómo voy a hacer una introducción, cuánto tiempo debe de durar una sesión, un tiempo, y no estoy hablando de clases, estoy hablando de un espacio totalmente diferente a una cuestión no áulica. Y entonces ahí la importancia de la aportación que tenemos en la cuestión educativa, ¿sí? Entonces, esto importantísimo. No sé si alguien más quiera comentar al respecto de esto que estamos mirando, de estos elementos, de estos fundamentos y por qué es necesario que poco a poco, ¿verdad?, los vayamos comprendiendo y además ustedes los van a ir conociendo materia por materia, ¿sí? Van a tener los conocimientos para poder ver la parte psicológica, ver la parte didáctica, ver la parte social, o sea, eso compone su plan de estudios. Dice Sandy, soy enfermera y trabajo con niños autistas. Empleamos junto con el aprendizaje significativo integrando los estilos de aprendizaje. Cada uno de ellos aprende diferente, incluso ellos aprenden mucho con su imaginación. Así es, wow. No sabía, Sandy, pero ¿y cómo le has hecho? O sea, me imagino que tú tienes todo el conocimiento, ¿no?, de médico para comprender todo lo que sucede respecto a su sistema, su estructura neurológica, muchas cosas, ¿no? Pero mi respeto, Sandy, de esta parte que tú estás llamando, refiriendo sobre el aprendizaje significativo. Y eso tiene que ver con el conocimiento que nos aporta la didáctica. La didáctica es otra de las áreas, ¿sí?, de las bases, de los fundamentos de la cuestión educativa y específicamente la forma en la que de alguna manera generamos, ¿no?, que un ser humano aprenda gracias a los aportes y a todo lo que se ha desarrollado anteriormente. Pues la mayoría de la cuestión educativa se quedaba con lo que decía, ¿no?, Skinner y con lo que decían los primeros psicólogos que nosotros aprendíamos, pues siguiendo
acciones muy específicas y dando resultados. Hoy no, hoy lo que hacemos es respetar el proceso de cada persona, de cada ser humano, porque entendemos esa diferencia que hay entre los distintos estilos de aprendizaje, desarrollo y otras tantas cosas. Sí, claro que sí, Sandy, es una excelente aportación. O sea, esto nos ayuda muchísimo para ir viendo la aplicación de esto que hoy estamos mirando. Muy bien, pues voy a seguir entonces con la presentación. ¿Qué otra cosa fundamenta o cuál es otro fundamento de la cuestión educativa? Bueno, pues la parte de la didáctica, ¿sí? En la didáctica nosotros nos dedicamos a revisar las distintas propuestas que hay respecto a la enseñanza y al aprendizaje, ¿sí? Las estrategias de enseñanza son en su conjunto métodos, técnicas, actividades y recursos que el docente, y no necesariamente el docente, un capacitador o una persona que quiere dar incluso una plática, una conferencia, requiere. Yo les voy a platicar también que conozco, o no sé si ustedes sepan, que los sacerdotes se preparan para ser grandes oradores y llevan una metodología para poder serlo. Y estamos hablando, ¿no?, de contextos totalmente distintos. Los vendedores retoman muchas cosas de todo este conocimiento que ustedes van a ir aprendiendo. Entonces, ¿para qué nos sirven las estrategias de enseñanza? En la didáctica, ¿sí?, como parte de la pedagogía. La didáctica es una rama de la pedagogía y de la didáctica se genera o se habla de la enseñanza y del aprendizaje. Dentro de la enseñanza se habla de estrategias. Y ustedes, en materias que van a seguir revisando, van a conocer muchos métodos, muchas técnicas, muchas formas de generar actividades y recursos que se pueden emplear. ¿Para qué? Para facilitar el aprendizaje de los estudiantes y lograr los objetivos que están planteados o que están propuestos en la educación formal, en los planes de estudio, en los programas, y que a lo mejor están planteados como un ideal, pero que nosotros, conforme a las características del grupo y de las personitas con las que estemos, vamos a tratar de ajustarlos para llegar un poquito a ese gran objetivo, ¿sí? Siempre los propósitos y los objetivos de la educación pues están planteados así como que, ay, es que pues ojalá todos mis alumnos fueran críticos, todos mis alumnos fueran reflexivos, todos mis alumnos fueran analíticos. Sí, lo podemos hacer, pero entonces eso es mi trabajo, es mi meta, es convertir o procurar, ¿verdad?, darles las herramientas a mis estudiantes para que poco a poquito vayan accediendo a esa parte. Dicen por ahí que nunca se acaba esta cuestión de aprender. Toda la vida estamos aprendiendo. Entonces, también esto es algo que aporta. Anteriormente en la educación decían, no, pues ya terminaste la carrera, ¿no? Antes, no, ya fue un gran logro. Y de repente, si ustedes se fijan, el tiempo y las necesidades, pues ha evolucionado. Y hubo una época en la que el tener títulos era lo máximo. Ahora no, ahora hablamos de certificaciones, ahora hablamos de cursos y talleres y no es tan necesario un conocimiento enciclopedista en mis épocas, sino el hecho de tener varios títulos era importante y ya no. Ha cambiado el tiempo y las necesidades y los requerimientos, y esto también es parte de lo que la educación tiene que ajustar.
Retomo. Entonces, en las cuestiones de la enseñanza, lo más importante es que esta va a promover la comprensión, el análisis, la reflexión y la aplicación del conocimiento, considerando las características del grupo, el contenido y el contexto. Si hablamos de lo que hace rato Gerson comentó, los estilos de aprendizaje son, ¿no?, las preferencias, formas y ritmos con los que cada persona percibe, procesa y comprende la información. Esto no indica qué tan inteligente es un estudiante, sino cómo aprende mejor. Y por ejemplo, si alguien me dice, oiga maestra, pero es que en otra época se aplicaban, ¿verdad?, las pruebas de inteligencia. Sí, era así como que, wow, ¿no? Aprender cómo identificar el IQ de algunas personas en la psicología en su momento, en los 70s, era así como que el boom, ¿no? Y ya te clasificaban y decían, esta persona tiene más de 100 puntos en inteligencia y decían, no, es un genio. Y si obtenía menos de esa clasificación, ¿no?, ese puntaje, bueno, pues ya llegaban escalas hasta vinculadas con la palabra tarado, porque así era o así está ese test. ¿Por qué creen ustedes que ya no se habla de esos tests que anteriormente se aplicaban en psicología? Otra cosa, ¿creen ustedes que esos test ya no sirvan o sí sirven? Yo creo, ¿verdad?, que todo aporte siempre va a ser muy importante, porque para algunas áreas sí es necesario, por ejemplo, como lo que nos comparte Sandra, con niños que tienen una necesidad educativa en especial, sí requerimos de ciertos aportes que en su momento, en otras épocas, hizo la psicología. Sí necesitamos saber el IQ, sí necesitamos aplicar algunos test para conocer, ¿no?, ese nivel de aprendizaje, etapa en la que se encuentra. Niños con síndrome de Down, niños con Asperger, niños con muchas características, sí es importante que un especialista nos aplique o nos dé un diagnóstico. Y entonces por eso yo les decía, nosotros somos amigos de los psicólogos, o por ejemplo nosotros nos podemos especializar en esa área, tomando conocimiento, ¿verdad?, de los tests, porque no cualquiera puede aplicar los tests, necesitamos un permiso para hacerlo. Entonces, ¿por qué hoy ya no se aplica o por qué no se habla, ¿verdad?, en la cuestión educativa de si un niño tiene un IQ de inteligencia de 100 y otro tiene de 50? ¿Por qué ya creen ustedes que no se habla de eso? ¿Qué cuestiones internacionales nos dicen, ¿verdad?, que todos somos iguales y que todos, ¿verdad?, tenemos derecho a las mismas oportunidades y que todos tenemos que estar en un espacio inclusivo, aún con necesidades educativas especiales? ¿Quién lo dice? Bueno, pues lo dictan las políticas internacionales, lo reajusta nuestro país y nos da las pautas y nos dice, ¿qué creen? Educación, antes aquí en México existía una parte de nuestro sistema se dedicaba a atender, ¿verdad?, a niños con necesidades educativas especiales y era educación especial. Desaparece, hoy se integra a las escuelas y se atiende a estos niños, pero como parte de toda una estructura o parte de una comunidad, no excluidos. Y entonces aquí tiene que ver el derecho,
los derechos humanos y por qué es importante conocer los derechos de los niños, de las niñas, conocer todo lo que dicen. Por ejemplo, cuando si hacemos aquí en México un examen para poder ingresar a nuestro sistema como docentes, una de las partes que solicitan que nos sepamos al derecho y al revés es esta: los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, porque no podemos transgredir, y dentro de nuestro artículo 3 constitucional que habla de la cuestión educativa, nos dicen que el primer elemento fundamental dentro de la cuestión educativa es el niño. No podemos transgredir, no podemos, niño y adolescente, o niños, niñas y adolescentes, no los podemos transgredir. Y ahí es cuando vemos qué relación tiene esta parte de fundamentos. Y por eso, pues de repente se desatan muchos casos por falta de conocimiento, ¿no?, de estos aspectos de la parte normativa y la parte legal que tiene la educación, ¿sí? Entonces, ahorita les estoy hablando como de muchas cosas, pero todo esto tiene que ver con esos fundamentos pedagógicos, científicos, ¿verdad?, que estamos revisando. Vamos a ver, no sé si hay algún comentario, algo por ahí que esté en duda, que quieran ahondar o que quieran poner a lo mejor algún otro ejemplo o comentario. Adelante. Vamos a ver que tenemos también nuestros fundamentos pedagógicos. Dice Gerson: maestra, considero que los test también son una forma de conocimiento, porque algo nos mencionaba en la primera clase sobre quién es y cuál es su contexto, su perfil y su conocimiento. Así es, Gerson, así es. Podemos, muy bien dices, y estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando nosotros entramos a un espacio en donde no conocemos la población, sí tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no?, y saber. De repente, ya no como test, hoy se les denomina, ¿no?, o se habla de instrumentos de diagnóstico que efectivamente nos dan datos acerca de la población. Y si queremos ser como más específicos, podemos, ¿verdad?, aplicar test. De hecho, el test de estilos de aprendizaje es todavía muy empleado por muchos profesores. Y existen muchos aportes muy interesantes, distintos tests que también van a estar conociendo ustedes, que es importante que sepan, pues, para eso, ¿no?, que me sirven para tener una base de dónde partir. Siempre que queremos o que queramos nosotros intervenir, practicar, es necesario, pues, partir de qué sabes, qué conoces, de dónde eres, cuántos años tienes, en dónde vives, cuáles son tus expectativas, tus sueños, tus intereses, tus disgustos, tus necesidades. ¿Por qué? Porque no somos robots. Aunque tenemos la tecnología, aunque hoy en día los recursos tecnológicos son una herramienta maravillosa, no podemos perder la interacción y la relación con los demás. Tenemos que no pensar en que somos seres humanos todavía, que aunque tengamos a la famosa inteligencia artificial, es una herramienta, no es y no va a sustituir jamás esa interacción uno a uno, ¿no? Y bueno, vamos a voltear ahora a la parte de los fundamentos pedagógicos. Los fundamentos pedagógicos, entonces, ya decíamos, tienen que ver con la didáctica, y hay otro elemento también muy importante en la cuestión educativa, que tiene que ver con la evaluación. Y la evaluación tiene distintos ámbitos de aplicación, ¿sí? Cuando se ve aplicada en la cuestión de la enseñanza,
pues habla de lo que le toca al responsable de conllevar un grupo, una estructura. Y no es que solamente sepa aplicar o desarrollar pruebas, cómo verificar los conocimientos, no, se refiere a su trabajo que hace y si lo hace bien y correctamente conforme a lo que los métodos, las técnicas y las actividades dicen. Entonces es una autoevaluación o evaluación entre pares o evaluación, ¿verdad?, de el programa o de la propuesta educativa. Y si estamos hablando de una evaluación respecto a las personas que reciben los conocimientos, estamos hablando de una evaluación del aprendizaje. Pero si estamos hablando de que quiero revisar si un programa, ¿verdad?, está siendo útil para quienes lo llevan a cabo, pues estoy haciendo una evaluación curricular o una evaluación de programas. ¿Puedo hacer una evaluación de una institución? Claro, de una institución educativa también. Puedo hacer una evaluación. Entonces, la evaluación es otro de los puntos muy importantes que tenemos dentro de la cuestión educativa. ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, es el punto que nos va a dar referencia para revisar en qué puedo mejorar. Y anteriormente, ¿verdad?, la evaluación era aplicada desde la cuestión tradicional. Y entonces, pues antes era muy criticado. Yo crecí con eso y no estoy, pues con problemas o no estoy molesta ni enojada. Antes mis maestros me ponían 0 con rojo, ¿verdad? Me ponían tache. Lo que sí puedo decir, una de las aportaciones, grandes aportaciones que hoy tenemos en la cuestión pedagógica didáctica es la retroalimentación, porque antes, como alumna, pues me decían, tienes 7. Y yo decía, pero ¿por qué tengo 7? Y me acercaba con el maestro y me decía, no, tienes 7, así. Ah, bueno, pues está bien. Tuviste de los 10, de las 10 preguntas, 7 buenas. Y ya. Y no había, ¿no? Oiga, pero es que quiero volver a revisar, quiero estudiar, no había oportunidad. Dice Julián, maestro, ¿usted puede compartir estos materiales? Sí, claro que sí, con todo gusto. Sí, pero ¿qué específicamente quieres, Julián? ¿La presentación o algunas cuestiones de evaluación? Con todo gusto, no hay ningún problema. Entonces, esas son, ¿verdad? Nada más dime, Julián, qué es lo que necesitas y claro que sí. Entonces, esto son los cambios que hemos tenido respecto a lo que es la educación tradicional y lo que hoy, ¿no?, se habla sobre una educación más activa. Aquí un punto importante que señalo en la diapositiva, dice, la didáctica organiza la enseñanza. Eso es un punto súper importante. Entonces, cuando me digan, oye, ¿qué es la didáctica? Bueno, pues es aquella que organiza la forma en la que alguien va a enseñar, sea o no sea docente, tenga la formación pedagógica o no. O sea, es quién si va a dar una plática, si va a dar un taller, si va a dar un curso, si es maestro. Es la forma en la que yo voy a organizar cómo voy a enseñar, desde el saludo, desde cómo anotar en el pizarrón o cómo hacer las presentaciones. O sea, hay una serie de métodos y de técnicas específicas para cada modalidad de enseñanza, para distintas maneras de intervenir. Y la evaluación, en el caso de la enseñanza, acompaña la verificación respecto a si aprendió o no aprendió, ¿no? Y antes era numérica, hoy es numérica y cualitativa. Numérica porque la norma nos pide que coloquemos un número y
¿verdad? La parte de acompañamiento nos pide que le digamos al alumno por qué se sacó eso, en qué estuvo mal, cómo lo puede mejorar y qué herramientas o qué materiales le puedo sugerir para pues que retome. Pero estamos muy acostumbrados, desafortunadamente, a que no le expliquemos a los alumnos, a ver, mira, yo te voy a calificar con este material, con estas rúbricas, con esta escala y te voy a dar una retroalimentación para que si tú quieres, ¿verdad? Hagas un repaso, revises y comprendas mejor la temática. No tenemos esos hábitos, pero porque nosotros o aquellos que nos dedicamos a la cuestión de la enseñanza, pues a veces fallamos, ¿verdad? Y no tenemos esa sensibilidad para expresarlo o para decirlo. O sea, creemos que ya saben los alumnos qué hacer. Y los paradigmas pedagógicos son otro punto que ustedes van a ir aprendiendo. La escuela nueva, John Dewey, Montessori, la pedagogía tecnicista, la teoría crítica, Paulo Freire y infinidad de paradigmas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ¿no? Una metodología de enseñanza es el diálogo en clase y eso refleja un tipo de metodología elegida por el docente y habla de la pedagogía crítica. Y si nosotros le preguntáramos, ¿no?, a un profesor y le dijéramos, a ver, ¿no?, dime cuál es tu metodología de enseñanza, ay, no, estaría interesante que nos dijera, pues es esta, ¿no? Muy bien. Finalmente, ¿sí?, los fundamentos pedagógicos respecto a la evaluación, pues la vamos a ver a la evaluación como un proceso sistemático, continuo y formativo. Si ustedes revisan los aportes en las teorías que había anteriormente, pues lo veíamos solamente desde la parte cuantitativa y aquí lo vemos como un proceso. ¿Qué significa esto? Que pues va de ida y de venida, que no termina y que pues con esto se recoge, se analiza, se interpreta la información no solo del aprendizaje, sino de el trabajo del docente, de la institución, de los planes y programas, de la estructura educativa. Entonces, hay materias específicas que ustedes van a llevar respecto, ¿no?, a la evaluación. Y los fundamentos disciplinares, ¿sí? Disciplinas académicas, cada disciplina tiene sus propios métodos. La interdisciplinariedad son las disciplinas que dialogan. La transdisciplinariedad se integran saberes para resolver problemas reales y un ejemplo, un problema educativo requiere saber pedagógico, psicológico y social, ¿sí? Desde esta parte de la transdisciplinariedad. Entonces, esto significa que en la cuestión educativa tenemos disciplinas, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario, alguna duda que tengan hasta aquí? Vamos a quedarnos, ya estamos sobre el tiempo y lo que me preocupa es que se me corte la sesión, ¿sí? Pero les voy a compartir esta actividad del desafío en clase, les comparto la presentación, aunque muchos ya tienen la liga, y les comparto este material, no es necesario que lo hagan. Ay, muchas gracias, Gerson, gracias. No es necesario que lo hagan ni que lo suban. Recuerden que lo único que tienen que hacer es, los que presentan examen, hacer sus exámenes cada semana. Los que eligieron trabajo colaborativo, ir a donde dice trabajo colaborativo y ahí se dan solamente las indicaciones y tienen que subir la actividad en la semana 4. Los que eligieron trabajo final, ir al espacio donde están la selección de modalidades de evaluación y ahí viene la descripción de lo que deben desarrollar.
Si suben sus evidencias de aprendizaje para obtener más puntos, eso es en los espacios de puntos extras o en los espacios, ¿verdad? En donde es extra, ¿sí? O sea, extemporánea la actividad, ahí lo pueden subir. Sigo mirando que por ahí hay algunas dificultades al respecto a las entregas. Revisen nada más sus espacios. Si tienen alguna duda, pues sigo atendiendo. Y esto, ¿verdad? Es lo que tocamos hoy respecto a la parte de los conocimientos, las bases científicas que tiene la pedagogía, que son todas las teorías pedagógicas, psicológicas y de otras disciplinas que fundamentan qué es la educación, qué es la enseñanza, qué es el aprendizaje, ¿sí? Desde la cuestión pedagógica. Vimos específicamente la parte de la pedagogía, ¿sí? Y todos los elementos que conlleva, que es la didáctica y la forma en la que ésta entiende, la forma en la que enseñamos y aprendemos. La evaluación también está implicada y la importancia que tiene el trabajo con las distintas disciplinas, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad y cómo éstas se relacionan con la cuestión educativa y la parte pedagógica. Dudas, comentarios, Julián, Ana, Diana, Mayra, Sandy, ¿alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Qué se llevan de esta clase? ¿Qué aprendieron? ¿Qué recuperan? Por favor, por ahí llévenselo de reflexión. Y bueno, pues con esto estaría terminando la sesión. Prometido que nada más subo a grabar el espacio de YouTube esta sesión y a todos les voy a compartir la liga de la grabación para que la tengan, se las mando por correo. De verdad agradezco que hayan estado presentes, que se hayan dado el tiempo y el espacio. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que estoy a sus órdenes. Un abrazote, mil gracias, que tengan un excelente tarde-noche, dice Gerson, profe, yo le voy a molestar a agendar una asesoría. Sí, claro que sí, Gerson, mándame el correíto y con todo gusto. Dice Sandy, todo bien, maestra, excelente tarde, gracias Sandy. Gerson, al contrario, gracias, cuídense mucho, les mando un gran abrazo y sonríen, por favor. Todos, a pesar de todo lo que experimentamos y vivamos de repente, estamos bien, vamos bien. Cuídense mucho. Ana, ¿cómo estás? Un abrazote. Gracias. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos prontamente. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Gracias, Gerson. Eres un amor. Gracias. Abrazote. Bye. Gracias, Diana.